Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Hola amigos y hermanos de Iglesia Nazaret Sur. Bienvenidos a este espacio que hemos titulado El mensaje de Dios para su pueblo a través de sus siervos los profetas. Yo quisiera pedirte que busques Ezequiel capítulo 14 y que podamos meditar en este texto. En este texto leeremos los primeros 5 versículos y luego empezaremos el comentario de ellos. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Lo que sucedía es que estaba Ezequiel en la cautividad y llegaron algunos ancianos, unos líderes del pueblo, para consultar a Dios. Y usted se podría preguntar: ¿qué de malo hay en eso? Al contrario, pareciera que es algo bueno. Pero Dios conoce la profundidad del corazón. Dios conoce nuestro interior y nuestras intenciones. Allá en Babilonia, las personas que fueron llevadas del pueblo de Dios en cautividad y llegaron a Babilonia, vieron nuevos dioses, según ellos, más poderosos, que eran esos dioses los que habían llevado a Nabucodonosor a conquistar naciones, a conquistar pueblos e imperios. Así que se volvió algo muy tentador entregar la lealtad también a esos dioses que se miraban muy atractivos y que también se miraban muy poderosos, con templos muy lujosos. Sin embargo, no querían dejar a Jehová. Así que en su corazón ellos consultaban a esos dioses, pero también quieren consultar a Jehová y se dirigen a Ezequiel. Y Dios descubre sus corazones y les dice: no es así como ustedes deben actuar. ¿Me dejaré consultar por ellos?, se pregunta Dios. Y Dios mismo se responde, dice: no voy a dejar que ellos me consulten como un Dios más, porque recuerde, Dios no es un Dios más entre los dioses. Dios no está como uno más entre el mercado de las deidades. En muchas ocasiones nosotros así también actuamos y tratamos de servir a otros dioses, servirnos a nosotros mismos, pero tratamos de no dejar a Dios a un lado. De hecho, Dios condena eso. En el versículo 6 al versículo 11, no solamente estaba sucediendo en la cautividad, sino que Dios le dice a Ezequiel: diles que también allá en Jerusalén, a pesar de que las personas estaban viendo, escúchelo bien, el juicio que Dios estaba trayendo. Ya en el 605 Nabucodonosor había llegado y había hecho estragos en la ciudad, pero no la había destruido, y se llevó varios cautivos. Luego en el 597 aproximadamente, llega nuevamente Nabucodonosor, hace nuevamente estragos, no destruye la ciudad y son llevados otros a la cautividad. Entre esos dos grupos va Ezequiel y estas personas que están allá en Babilonia. Sin embargo, a pesar de eso, muchos no dejan a sus ídolos en Jerusalén,
sino que siguen consultando sus ídolos y tratan de consultar al Señor. Cuando usted lee esos textos, dice Dios también, yo castigaré a todos aquellos que consultan a sus dioses y me consultan a mí. Y también castigaré a esos falsos profetas que dicen desde su propio engaño, y dice Dios que Él mismo permite que sean engañados para que engañen al pueblo, para que de esa manera Dios pueda castigar tanto a aquellos que consultan al falso profeta como el falso profeta que dice una falsa profecía en nombre de Dios. Por eso en el versículo 9 dice, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos, el que va a consultar y el profeta, el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más de todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová. A pesar de la rebelión de los líderes y del pueblo en Babilonia, a pesar de la rebelión, de lo testarudo que era el pueblo, de no entender y no ver lo que estaba sucediendo, sino que viendo cómo Nabucodonosor y Babilonia estaban siendo usados por Dios para llevar juicio al pueblo, ellos seguían confiando en el templo, pero alejados del Dios del templo, y no cambiaban. Y Dios estaba llevando a cabo este juicio no porque Dios sea un Dios que se descontrola en una ira que desborda caos. No. Dios está corrigiendo a su pueblo. Dios está trayendo juicio. Dios está trayendo disciplina. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a su pueblo. De hecho, si ustedes ven, una de las cuestiones que pide el Señor en varias ocasiones es el arrepentimiento. Verso 6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios les pide un arrepentimiento. ¿Y qué significa eso? Escúchenlo bien. Significa que si uno va caminando en esta dirección, arrepentirse es detenerse, meditar hacia dónde voy y saber que voy en mal camino y me doy 180 grados vuelta y empiezo a caminar en dirección al Señor. Arrepentirse es dejar completamente aquello que detesta el Señor y empezar a buscar el caminar en las sendas de Dios. Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque en el verso 11 dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Dios siempre está en su corazón ese deseo de tener esa relación con su pueblo. Pero ¿qué pasa con su pueblo? Es un pueblo testarudo, es un pueblo necio, es un pueblo que no entiende, ¿sí? Entonces Dios dice, aunque ese es mi deseo, tendré que castigarlos porque ustedes no cambian. Y Dios pone un ejemplo. Del verso 12 al verso 23, Dios dice, digamos que hay una nación, dice, háblales a mi pueblo, dice en el verso 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.
pone un ejemplo, entre comillas, hipotético, pero en realidad se está dirigiendo a ellos como nación. Y dice, si este pueblo vive en total rebeldía hacia mí, y en medio de ese pueblo viven los varones justos, Noé, Daniel y Job, solamente ellos se librarían. No se librarían ni sus familias, no se librarían ni sus hijos. Solamente estos 3 hombres serían librados. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo había interiorizado también una idea falsa. Y des en cuenta cuán importante es tener la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, porque eso nos librará de la muerte. Este pueblo había interiorizado una mentira, y esta es la mentira, que si habían hombres justos, por esos justos sería librada la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios está diciéndole al pueblo a través de su profeta: esos hombres justos no librarán a la ciudad, solamente serán librados ellos por su justicia. Dice, sí, entonces yo enviaré hambre, dice, y la gente morirá, pero estos 3 serán los únicos que serán librados. Luego dice, enviaré fieras, enviaré animales salvajes que devoren a las personas, y las personas no se atreverán a pasar porque estas bestias los devorarían. Y dice, si solo estos 3 hombres vivieran en esa ciudad, solo esos 3 hombres serían salvados. Enviaré espada para que esa espada destruya a hombres y mujeres, y solo estos 3 hombres serían librados por su justicia. Y luego enviaría pestilencia o enfermedad, y dice, solo estos 3 hombres serían librados. Si revisamos el versículo 21, allí está el resumen de este caso que está presentando Dios. En el versículo 21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. ¿Se da cuenta? Dios está llevando a cabo una limpieza y Dios está disciplinando al pueblo por lo que se merece. Aún así dice Dios que Él no destruirá todo, sino que dejará un remanente. Y cualquiera podría decir, qué bendición, pero de verdad qué alegría que Dios esté dejando por lo menos un remanente. Pero déjeme decirle que aún allí hay una nota de tristeza, hay una nota de verdad de vergüenza, porque esos pocos que son librados del hambre, de la espada, de la enfermedad y de las fieras, son llevados a la cautividad. Y cuando llegan a la cautividad, aquellos que están en la cautividad, cuando ven su conducta, su mala conducta, dirán, Dios tenía razón. Es increíble que estos hombres y mujeres, habiendo visto el juicio de Dios, no se arrepienten. Sí. Dice en el verso 22, cuando son libres, dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, y he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y que conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Cuando vean los malos caminos, la mala conducta, las malas actitudes de esos pocos que fueron librados de estos 4 juicios, la gente dirá, Dios tenía razón de castigarlos.
Hay enseñanzas muy grandes en este texto. Número 1, escúchelo bien. Dios desea una lealtad solo para Él. Él no acepta una lealtad compartida. No existe tal cosa en nuestra relación con Dios. O nosotros somos hijos de Dios, confiamos en Dios y seguimos a Dios, o no lo hacemos, ¿sí? Pero no podemos estar considerando que mi lealtad está con algo más o con alguien más y con Dios. Eso no es posible. Dios desea un pueblo que esté entregado completamente a Él, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque solo Dios es Dios. Y porque no hay nadie, no hay otro Dios fuera de Él. Y número 2, veamos que Dios, a pesar de que trae un juicio, Dios trae disciplina, un juicio justo, un castigo justo para esa maldad de un hombre que no quiere cambiar. Aún así, Dios sigue llamando: convertíos, arrepentíos, dejad vuestros malos caminos y volveos a mí. Y esa invitación sigue estando el día de hoy para todo hombre y mujer. Dios sigue llamando, Dios sigue invitando para que las personas vengan a Él y sean su pueblo y Dios sea su Dios. Y eso solo se logra a través de Jesucristo. Así que nuestra invitación es: entregue su corazón a Jesús, su lealtad a Jesús. Con este consejo que viene a la palabra del Señor nos despedimos y le deseamos la bendición de Dios para usted. Un fuerte abrazo y saludo de parte de Iglesia Nazaret Sur.